empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sección 2, la fortaleza del ser humano desde el lente de las neurociencias afectivas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, una vez más, agradecido con la directiva de ARL Positiva Compañía de Seguros, al ingeniero que está en el Control Master y a ti, Oscar, por ser moderador en la parte de hoy. Hoy vamos en la ruta del conocimiento número 2, que es sobre la fortaleza del ser humano desde el lente de todo lo que concierne las neurociencias afectivas. Oscar, vamos a empezar con esta parte importante. Vamos a evaluarnos para hacer un cómo está el público acá conectado sobre las neurociencias afectivas. Adelante, Oscar. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que realizamos el sondeo 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a la acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Son competencias interpersonales? A, autoconfianza y autocontrol. B, autoconciencia y motivación. C, conexión y habilidades sociales. D, todos los anteriores. E, A y C son ciertas. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan seleccionar la opción que consideran correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, autoconfianza y autocontrol, 14%. B, autoconciencia y motivación, 4%. C, conexión y habilidades sociales, 7%. D, todos los anteriores, 62%. E, A y C son ciertas, 14%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Oxitocina es el neurotransmisor. A, placer. B, felicidad. C, empatía. D, ninguno de los anteriores. E, todos los anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, placer, 14%. B, felicidad, 28%. C, empatía, 8%. D, ninguno de los anteriores,
8%, E, todas las anteriores 42%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. ¿Son emociones primarias o innatas? A, tristeza y asco, B, sorpresa y enojo, C, alegría y miedo, D, todas las anteriores, E, A y B son ciertas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, tristeza y asco, 2%. B, sorpresa y enojo, 4%. C, alegría y miedo, 19%. D, todas las anteriores, 69%. E, A y B son ciertas, 6%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Butrón. Ok, bueno, vamos a comenzar después de esta evaluación empezamos con esta frase de Lao Tse, filósofo chino hace más de 2000 años, y dice: el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, que hace parte de los procesos emocionales, quien conquista a los demás es poderoso y quien se conquista a sí mismo es invencible. El objetivo general de nuestra conferencia de hoy, nuestra ruta número 2, es definir cómo las neurociencias afectivas tienen una implicación en las fortalezas de esa persona o de ese ser humano. Y unos objetivos específicos como conocer y analizar cuáles son las competencias emocionales para fortalecer esa persona. 2, determinar cómo esa experiencia afectiva incide en nuestra forma de pensar, de emocionarnos y conducirnos hacia el comportamiento deseado. Y por último, objetivo específico es revisar cómo el autoliderazgo y la comunicación son pilares importantes o fundamentales en las neurociencias afectivas. Esta es la conferencia Fortaleza del Ser Humano desde el lente de la neurociencia, y nuestro temario de hoy es: primero, vamos a definir la evolución histórica del autoliderazgo. Segundo, definir cómo procesamos la información en el cerebro, en la parte neuronal, para interpretar los significados y adaptarnos a la realidad. Tercero, qué son las emociones y cómo tenemos las 4 competencias emocionales básicas para gestionar emociones. Cuarto, que conozcan cuáles son los neurotransmisores que viajan por todo el cuerpo, y es cuando nosotros tenemos las sensaciones corporales, son esos neurotransmisores que están viajando. Cómo es la experiencia afectiva desde el punto de vista de esa persona y cómo nos autolideramos y liderazgo con comunicación y conexión emocional. Y por último, las competencias emocionales. Entonces, nosotros organizamos información, ¿cierto? Nosotros, el objetivo del cerebro es recibir información, organizarlo e interpretar y dar un significado. Esa información nosotros la damos a través de los estímulos o los sistemas sensoriales. Recibimos los estímulos. Ahí ven el ojo, nosotros percibimos visualmente casi el 60% de lo que percibimos con el órgano sentido de la visión. La audición está en un 10% más o menos, escuchamos, ¿sí? Tenemos también la parte táctil, que es la parte áptica, que la utilizamos mucho en los procesos de entrenamiento de realidad virtual, la parte del olfato y la parte del gusto. Entonces, esos 5 sentidos son nuestros sistemas sensoriales externos, y así empezamos a percibir y a construir significado. En conclusión, el objetivo del cerebro es construir significados, y esos significados los construimos para adaptarnos al entorno y vamos construyendo la realidad de lo que percibimos. Bueno, pasemos a este primer punto, que es el autoliderazgo. Un primer paso para convertirte en un buen líder es empezar por uno mismo, y es lo que llamamos el autoliderazgo, poniéndote tú en el centro del liderazgo y tus liderados, tus subordinados alrededor tuyo. Para tener esta parte del autoliderazgo implica desarrollar y tener noción, primero, de quién eres. Segundo, tú qué puedes hacer. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Y qué podemos hacer? Y hacia dónde vas, junto con la capacidad de modificar tu comunicación, tus emociones
y tus comportamientos en el camino hacia convertirte en un líder. Esta es una definición de Browning del 2018, uno de los gurús del estudio del autoliderazgo, y me parece importante traerla a colación en este momento. Entonces, el autoliderazgo es ese líder que tiene estrategias conductuales y estrategias cognitivas de procesamiento de información personal y que van a mejorar nuestra inteligencia y regulación emocional mediante el fortalecimiento del ser presente o tener autoconciencia para así optimizar nuestra eficacia. Esta es una de las definiciones en la evolución histórica del autoliderazgo que es muy importante, la de Greg Prusia, donde nos habla que la base del liderazgo de la eficiencia es principalmente el nivel del liderazgo que ejerce sobre el control de sus emociones, que es parte de lo que estamos viendo hoy, que es la fortaleza de ese ser humano desde el lente de las neurociencias afectivas. Esta definición de Prusia fue del año 1998. Pero quizá una de las definiciones que más nos gusta en la evolución histórica es de Christopher Neck, donde él dice que el autoliderazgo básicamente es esa persona donde él logra la automotivación necesaria para desempeñarse y comportarse de manera deseada. Es decir, hay un proceso de autoinfluencia, de autoconfianza, y él mismo se dopaminiza, ¿cierto? Siendo la dopamina el neurotransmisor del placer, que es el que te lleva hacia la motivación, ¿ok? Recuerden que la dopamina se genera en el núcleo, en el tegmental ventral, se produce el 20% de la dopamina en el cerebro y la manda al núcleo accumbens. En las conferencias anteriores se les ha dicho que el núcleo accumbens es la bodega de dopamina, y en la parte del autoliderazgo, Christopher Neck nos habla, son esas personas que logran la automotivación. O sea, hablamos de se dopaminizan para desempeñarse y comportarse de acuerdo al comportamiento que tú deseas en tu planificación de comportamiento. En este caso, si quieres transformar cultura de seguridad, y el motor de la cultura es el liderazgo, y el motor de ese liderazgo es el comportamiento que vas a cambiar y cómo te vas a comunicar. La autoobservación, es decir, es como establecer la autoconciencia, ¿sí? Para identificar los comportamientos específicos que tú quieres cambiar, mejorar, o los comportamientos o hábitos automáticos que tú quieres tener eliminado. Entonces, vamos a definir, esta es la definición de la emoción, ¿cierto? Porque estamos hablando de neurociencia afectiva, donde el componente principal es la emoción. La emoción viene del latín motio, que es moverse hacia. Y la Real Academia Española la define como una alteración del ánimo. Es intensa y pasajera. Puede ser agradable o puede ser desagradable, dependiendo la valencia. Recuerden que yo les dije que la emoción en la teoría bidimensional tiene dos variables. Una en el eje de las X, que si se va a la derecha es agradable, emoción innata, la alegría. Y si se va a la izquierda, emoción desagradable, como el miedo, ira y tristeza. Ahí tenemos 4 emociones innatas, más una emoción que está en el centro, que es neutra, podríamos decir, le damos un valor matemático, no es positiva ni negativa, sino que es 0, que es la sorpresa y el asco. En ese orden, esas son las emociones innatas, las emociones primitivas. Pregunta del examen pre, que fue: ¿cuáles son las emociones innatas? Entonces tenemos agradable, alegría; desagradable, miedo, ira y tristeza; y neutra, sorpresa y asco. O sea, son 6 emociones. Entonces, estas emociones, que pueden ser agradables o penosas o desagradables, negativas, no hay emociones buenas ni malas, sino positivas o negativas. Y va acompañada de cierta conmoción somática. La conmoción somática es lo que siente el cuerpo, y eso va a estar de acuerdo a la activación del sistema simpático, que nosotros tenemos un sistema, así como tenemos un sistema consciente, tenemos un sistema no consciente, que es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que activa y el parasimpático es el que identifica las funciones corporales. Entonces, para ya definiendo qué es una emoción, tenemos también lo que es un estado de ánimo. El estado de ánimo se diferencia en la parte emocional, que es más estable y perdurable en el tiempo. Es decir, es una emoción que demora
más de 1 hora, 2 horas, 4 horas. Cuando esa emoción es perdurable en el estado del tiempo, hablamos de estado de ánimo y que no determinan tan intensamente nuestra forma de percibir y de actuar como las emociones, las cuales las emociones es una activación más fugaz y arrebatadoras en fenómenos de segundo. Entonces, nosotros también tenemos en nuestra personalidad un temperamento que es innato, es biológico. Entonces, el temperamento es la predisposición relativamente estable ligada a factores biológicos, a factores que están en nuestro DNA y va a determinar los parámetros habituales de la respuesta emocional de cada individuo. Es decir, parte de nuestra personalidad parte de 2 variables. Una, que es el temperamento, que es biológico y de acuerdo a ese temperamento biológico, yo tengo ya unos patrones de conducta, unos patrones habituales de la respuesta emocional que doy ante cualquier adversidad o ante cualquier experiencia que tengo en ese contexto. Y lo otro de la personalidad es el carácter. El carácter es el que ya va a moldear de acuerdo a las adversidades que vas encontrando, cómo vas a moldear tú esa parte del temperamento. Conclusión, una personalidad desde el punto de la neurociencia tiene un temperamento y tiene un carácter y juntos conformamos la personalidad. Pero también hablamos de los sentimientos, ¿cierto? Entonces, cuando ya hablamos del sentimiento, eso es un componente que configuran las respuestas emocionales. Los sentimientos constituyen la parte de las reacciones emocionales que se someten a reflexión consciente. O sea, es una emoción ya, pero con nivel consciente, y a la que se le asigna una etiqueta convencional, se asigna un nombre. Podríamos decir que los sentimientos son los pensamientos, el pensar sobre esa emoción, el decir que siento, o sea, ser consciente de esa emoción, decimos que tenemos sentimiento. Entonces, es una parte que procesamos a nivel consciente y tiene una duración mucho más amplia que las emociones. Los sentimientos en la estructura neuronal y en la estructura anatómica del cerebro se encuentra en lo que llamamos el quinto lóbulo, en la ínsula. Es la ínsula donde llegan y entran en acción y ahí es donde decimos estoy sintiendo, ¿ok? Bien, desde este orden de ideas, la función de las emociones tiene una función que es adaptativa, otra que es motivacional y otra que es comunicativa. Adaptativa es que te facilita el ajuste del organismo a todo ese contexto ambiental y cada emoción, ya sea positiva o negativa, me voy a adaptar y las voy a usar o las voy a comprender en el otro, y entonces yo me voy adaptando a esa emoción que tengo, o si quiero entender la emoción del otro, me voy adaptando a la emoción del otro en el caso de cualquier actividad que yo vaya haciendo con el otro. Pero también tiene una función aparte adaptativa, que es una función motivacional. Motivacional quiere decir que te va potenciando y dirigiendo tu conducta a si son emociones agradables, tu conducta va a ser de atracción o conducir hacia lo agradable, en este caso el entusiasmo, la alegría. Pero si en este determinado momento hay una emoción de miedo, yo tengo veo como una sensación desagradable o una sensación de amenaza y tengo como una conducta de repulsión. Esa sería la segunda función de las emociones, que serían motivacionales. Pero una quizás de las más importantes, sobre todo ahora en Davos, Suiza, es en donde estuvieron los líderes mundiales, salió un artículo sobre el futuro del trabajo y cuáles son las habilidades. Hay una que es importante, que es la parte comunicativa. Y la dividimos en 2 niveles, una intrapersonal, ¿sí? Y una interpersonal. En Davos, Suiza, le hablan de la 9ª habilidad en Davos, Suiza, en los líderes del futuro, ¿sí? O hacia dónde va el liderazgo, hablan la 9ª, que es liderazgo e influencia social. Cuando hablamos de influencia social,
lo hablamos en dos niveles. O es una competencia intrapersonal como fuente de información de esa emoción que tú tienes y cómo la interpretas, cómo la sientes y después cómo la regula. Eso hablamos de competencias intrapersonales. Y las otras competencias son las interpersonales. En esta parte, como le digo yo, en Davos, en la novena habilidad del liderazgo del trabajador, de los líderes del futuro, es la influencia social, es la parte interpersonal. Ya tú miras una dimensión social, en este caso, del liderazgo de la seguridad, es el liderazgo de tu equipo. Ahí donde comunicas sentimientos e intenciones, principalmente te vas a comunicar, esa comunicación es de tipo no verbal, es mirando la expresión de los rostros, de la postura, del comportamiento, de la forma como él camina. Todo ese proceso que hace parte de la comunicación no verbal interpersonal, que es más o menos el 93% de la comunicación del ser humano. Y en esta parte interpersonal va a influir en la conducta de los otros y vas a potenciar las relaciones o la empatía, en este caso hacia el otro. Pero también tenemos unos componentes de las emociones. Entonces, así como tenemos las funciones, tenemos unos componentes que son el componente fisiológico, el cognitivo y el conductual. ¿Qué es el fisiológico? Si yo digo, salgan que hay humo en sus oficinas o donde se encuentren, en el estudio de su casa, en el comedor, inmediatamente usted entra en un nivel de alerta, en forma automática entra una acción de supervivencia porque hay humo y salen corriendo en una cuestión de pensamiento automático. Entonces ahí se activa el sistema de alerta en forma automática, no consciente, y todos esos neuropéptidos que son los neurotransmisores, en este caso, se hace cuando tú dices tengo que salir por la supervivencia porque hay un incendio, inmediatamente entras en automático y se liberan a través del hipotálamo y la hipófisis una serie de precursores para que la glándula suprarrenal sintetice la adrenalina y la noradrenalina que necesitamos nosotros para salir corriendo, porque en ese momento necesitamos aumentar el tono muscular, mandar más sangre a los músculos, necesitamos también, importante, respirar más para meter más oxígenos hacia el cerebro y hacia los diferentes músculos que van a reaccionar. Entonces vienen esa serie de secreciones hormonales, se nos aumenta la presión sanguínea, involucran cambios en la actividad del sistema nervioso, ¿sí? Central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos que le llamamos neuromoduladores. Entonces empiezan a actuar neurotransmisores en todo el cuerpo, ese cambio o ese componente fisiológico. Pero también tenemos un componente cognitivo que es procesar la información que estamos entrando a través de nuestros sentidos, ¿sí? Y ese procesamiento lo hacemos tanto a nivel consciente como inconsciente e influye implícita o explícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva en los acontecimientos. Pero también tenemos en la emoción un componente conductual que es la expresión facial. La expresión de alegría, tenemos 55 músculos en la cara que van a cambiar. La de los movimientos corporales, la tono de la voz, si lo subo o bajo la voz, eso es lo que llamamos la prosodia, el volumen, el ritmo, la entonación. Entonces son patrones de la voz que llamamos prosodia que van a ser parte de tu conducta y determinan las distintas conductas distintivas, en especial de utilidad comunicativa. Esto es para que ustedes vean la competencia interpersonal que vimos ahí como parte comunicativa, y en esta parte es cómo es la emoción del otro. Entonces la empatía es un proceso neuronal y cognitivo por el cual comprendemos intelectualmente y experimentamos el estado emocional de otra persona, sabiendo que no somos nosotros y que el factor determinante es la otra persona, estableciendo luego procesos de control emocional o de simpatía. En este proceso neurocognitivo es importante, como ven ustedes en la foto, los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En las brigadas emocionales que nosotros conformamos, que estuvimos haciendo muchos primeros auxilios psicológicos en la pandemia, es esa persona que entra al colaborador, al compañero o al hijo o
a la hermana que tuvo un fallecimiento del esposo y empieza a dar esos primeros auxilios psicológicos y es ese brigadista emocional que tiene que entrar a empatizar con el otro para después mirar cómo lo puede ayudar emocionalmente hablando. La empatía se divide en tres: empatía cognitiva, emocional y la preocupación empática. O sea, aquí le traje las tres principales. Pueden ser 6, pueden ser 7, pero estas son las tres que más utilizamos nosotros en seguridad y salud en el trabajo y en las organizaciones. La empatía cognitiva es saber cómo ve las cosas la otra persona. La emocional, ya yo siento lo que siente la persona. Y la preocupación empática, que hace parte del liderazgo transformacional, es estar dispuesto a ayudar a alguien necesitado. Es parte del liderazgo transformacional. Cuando me dicen, el liderazgo transformacional es el que tiene la consideración individualizada. Y dentro de la consideración individualizada es mirar cómo puedes tú ayudar al equipo a crecer. Eso hace parte del liderazgo y del autoliderazgo en este proceso de comunicación. Bueno, este ya hace parte de la inteligencia emocional y social. En esta parte tenemos 4 competencias básicas. Primero, la capacidad de ser consciente yo de mi emoción, ¿sí? La otra es ser consciente, también conocer la emoción del otro. Entonces ya hablamos de proceso empático y ya hablamos de neuronas espejo. La otra competencia es, tengo una emoción de enojo y puedo regular ese enojo a llevarlo a un nivel de 10, llevarlo a un nivel bajo. O tengo una emoción de miedo, de pánico en 10 y la bajo hasta angustia de 3. Eso se llama capacidad de regular las emociones. Y también la posibilidad de solventar los problemas de naturaleza personal e interpersonal que se nos planteen. Conclusión, la capacidad de interactuar con el entorno para generar emociones positivas que nos sirvan como automotivadora es lo que nos va a llevar a que ese ser humano o esa persona tiene un alto componente de inteligencia emocional y de inteligencia social hacia el equipo o hacia los otros. En conclusión, una de las competencias emocionales más importantes que hay es el control, la regulación, y son los estudios de Salovey, donde David Goleman coge esos estudios y saca en la Universidad de Harvard, porque él era psicólogo y era comunicador, y saca su primer artículo sobre inteligencia emocional. Entonces nosotros hablamos hoy en día de las competencias que más buscan las grandes empresas. Antes buscábamos inteligencia racional, que es el pensamiento analítico que está aquí en la corteza prefrontal, y decíamos, buscábamos 80% de la selección de esa persona, que fuera 80 racional, 20 emocional. Hoy en día los procesos de selección han cambiado, ya que buscan más que todo inteligencia emocional, que esa persona pueda liderar equipo, que esa persona comprenda la emoción del otro y que esa persona pueda utilizar la emoción de sus equipos para llevar un equipo de alto desempeño, de alto rendimiento en la organización. Entonces hablamos de regulación, es la capacidad que tú tienes de manejar, de entender, de seleccionar y de trabajar nuestras emociones y de los demás con eficiencia, generando resultados positivos en el equipo de alto desempeño. O sea, es la habilidad para gestionar bien las emociones, tanto las nuestras como las demás. Esta es la película de Walt Disney, se la recomiendo, una película muy interesante, donde cada uno es una emoción, ¿cierto? Son 6 actores y ahí está la emoción del miedo, la emoción del enojo, la emoción de la alegría, la de la sorpresa, y es interesante que la vean porque es todo algo muy instructivo de cómo son las emociones. Aquí es para que vean ya las 4 competencias, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos fortalezas del ser humano, desde el lente de la neurociencia afectiva, estamos hablando de emociones. Entonces, en ti y en los demás. Entonces, en ti, ¿qué emoción hay? Primero, una autoconciencia. Yo percibo mi emoción. Tengo emoción de pánico y tengo que después que percibo, yo percibo que estoy en pánico, percibo que tengo miedo, yo entro en ti, en una conciencia social y manejo, regulo, controlo, más que todo regulo, lo que hago es una regulación de pánico que está en 10, bajarlo para yo poder tomar decisiones.
Entonces decimos competencia de percibir en ti y competencia de manejar esa emoción, y es lo que llamamos el autocontrol emocional. Pero en los demás, la tercera competencia es el comprender la emoción del otro, y es cuando hablamos ya de procesos neurocognitivos de la empatía o de la conciencia social. Conclusión, percibo en mí, manejo en mí, regulo la emoción, y en los demás la comprendo, ya entra en acción. Ahorita vamos a hablar de las neuronas de espejo, y comprendo la emoción del otro en el caso de que vaya a darle primeros auxilios psicológicos. Por eso el brigadista emocional tiene que comprender la emoción al otro, empatizar con el otro, para en caso de un fallecimiento de un ser querido, ¿sí?, o un problema emocional que tenga con el hijo, el compañero de trabajo, va a ver cómo le dan los primeros auxilios psicológicos. Entonces, parte importante de la habilidad de la empatía. Y el último, el equipo. Yo, como autolíder y como líder del equipo, gestiono las relaciones con el otro en una comunicación interpersonal. O sea, utilizo las emociones del equipo, las emociones mías, para poder inspirar. Hace parte del liderazgo transformacional. Entonces, el liderazgo transformacional, por eso, tiene 4 componentes importantes del proceso de las neurociencias afectivas, y uno es la motivación. 2, la motivación y la inspiración, ¿cierto? Es cuando dice el liderar con el ejemplo. Es cuando tú dices, yo utilizo los lentes de protección porque estoy pasando por un área donde hay proyección de partículas, y como líder utilizo los lentes. Pero los otros, si yo modelo con el ejemplo en ese liderazgo transformacional, los otros observan y siguen el ejemplo tuyo de tener los lentes. Pero si yo digo, hay que usar los cascos y yo no lo uso, ahí no hay neuronas espejo para que imiten el proceso de tu conducta, de tu comportamiento. Entonces, en esta parte de la gestión de las relaciones, cuando hablamos de liderazgo inspirador, es seguir y liderar con el ejemplo que inspira. Yo quiero ser como ese jefe, que es el jefe del área de proceso. Ese es el liderazgo que inspira. Conclusión, el liderazgo transformacional inspira, motiva, pero también ayuda a las personas cuando hacemos la consideración individualizada, y es cuando también hacemos el aprendizaje. Le pedimos participación para que las decisiones de él puedan, sobre todo si es un equipo de alta experiencia, puedan las decisiones en ese nivel de autonomía sacar soluciones a los problemas. Y la otra es el motivador, ¿cierto? Entonces, ahí cuando nosotros gestionamos bien esas relaciones, decimos que eres un líder transformacional, que influencia, que gestiona los conflictos, que soluciona los problemas, que trabaja en el equipo y establece un plan de trabajo como una preocupación empática para ayudar a esa persona del equipo a solucionar los problemas, tanto personales como problemas profesionales. Este es Ladou. Ladou es uno de los estudiosos, le hace el libro de él, se llama Cerebro Emocional. Joseph Ladou es uno de los gurús del cerebro emocional, junto con Damasio. Ellos son los que sacaron, cuando teníamos a René Descartes, un filósofo hace más de 500 años, que era filósofo, matemático, etc. Y él decía, pienso, luego existo. Ladou y Damasio, sobre todo Damasio, descubre los marcadores somáticos. Nosotros tenemos marcadores somáticos que son marcadores que tenemos somáticamente en nuestro cuerpo, y que muchas veces las decisiones que tomamos son de acuerdo a ese marcador somático que tenemos. Desde hace mucho tiempo en nuestra infancia nos marcamos somáticamente. Entonces, Ladou y Damasio habla de todo el cerebro emocional, y donde ellos hablan que las emociones existen, que tenemos marcadores somáticos y que hacemos interpretaciones basadas en la finalización del patrón del esquema de las emociones en los diferentes circuitos de los diferentes órdenes. Conclusión, las fortalezas, ¿sí?, de ese ser humano desde el punto de vista de las competencias o de las neurociencias afectivas, tenemos una que es la autoconciencia. Ya la dije, es la conciencia de la emoción. Habilidad, reconozco con exactitud la emoción y los efectos que ésta tiene sobre mí, sobre el estado físico, mi comportamiento, mi forma de pensar, así como la forma en que respondes ante esas situaciones específicas de las personas. Y la otra competencia es la autoconfianza. La autoconfianza
hace parte mucho de la autoestima, ¿cierto? Entonces consiste en conocer nuestros propios recursos adaptativos o nuestras capacidades cognitivas, en este caso, funciones ejecutivas superiores del lóbulo prefrontal y todas las potencialidades que tienen esas funciones ejecutivas, así como nuestras áreas de desarrollo. Es tener confianza en estos propios recursos cognitivos que tenemos. Y el autocontrol, ya se lo dije, es regular esa emoción de 10, bajarla 9, 8, 7, 6, 5 para tomar decisiones. Recuerden que las decisiones conscientes tienen un alto componente emocional. Nosotros somos seres racionales, somos seres emocionales que racionalizamos. Esta empatía ya la vimos y la motivación es el motor, ¿sí? La motivación es el motivo que tú tienes para la acción, para moverte. Y decimos que la motivación es el motor de la acción, tendencia a orientarse al logro o la capacidad para ello. En este caso, la motivación respecto a la inteligencia emocional son elementos claves, ¿sí? Se señala la motivación como elemento clave que hace parte del componente interpersonal porque tú tienes que motivar al equipo, ¿cierto? Y son elementos clave de la motivación. En la parte de la motivación es importante el estrés positivo. Es esa parte, el estrés, hay un estrés positivo que es eustrés y el estrés negativo que es cuando sube el cortisol que no te deja pensar y tomar decisiones conscientes. Entonces, en esta parte de la motivación necesitamos esa activación del arousal importante para eso. Entonces, en esta parte de la motivación, el neurotransmisor del placer es la dopamina, pregunta de examen. El neurotransmisor de la empatía es la oxitocina y el neurotransmisor del logro, de la felicidad, de llegar a un trabajo bien hecho, es la serotonina. Son los 3 neurotransmisores importantes en este proceso, teniendo en cuenta que en la parte relacional al COVID, por eso el COVID se nos volvió una pandemia mental. Hoy en día los niveles de ansiedad, los niveles de depresión se han disparado después de la pandemia porque obviamente nos desconectamos de la sociedad, de la familia, etcétera, y la oxitocina se bajó en esos momentos porque la oxitocina hace parte de la parte del abrazo, hace parte de la empatía, hace parte del amor. Entonces, la oxitocina es el neurotransmisor de la empatía. Y las habilidades sociales ya la vimos en este proceso. Entonces, estos son los neurotransmisores que ya vimos, la dopamina implicada en las conductas adictivas. Todos los procesos adictivos, por lo menos la droga psicoactiva, genera mucha dopamina, lo que hace es que la esconde y buscas más sustancias psicoactivas buscando esa dopamina que es la que te genera placer. Entonces, en ese punto, ese es el neurotransmisor, la dopamina del placer. El otro es el estado de ánimo, ¿cierto? Y el otro, ya la vimos vinculada a lo más que la oxitocina. Este es la serotonina, que está más relacionado con la felicidad, está también en el deseo sexual, en el sentir amor, está en la sensación de orgullo, de estatus y del éxito, de la felicidad, ¿cierto? Se dice que para tener éxito lo primero que tiene que tener es felicidad, ¿cierto? Y esta es la oxitocina, que está vinculada al amor, a la parte afectiva y actuar de manera altruista, de manera generosa, de manera bondadosa, está relacionada. Vamos a ver ahora la parte del impacto de la experiencia afectiva que nosotros tenemos y cómo esa parte afectiva, esa parte emocional, influye en nuestra forma de pensar, de emocionarnos y de conducirnos. Entonces tenemos unas propiedades emocionales como la valencia, ya se la expliqué en el eje de las X, en la teoría bidimensional, que es la que más, una de las que más vemos, otra de la teoría es la de Thomson, pero la que más me gusta presentar para efectos de seguridad y salud es la teoría bidimensional de valencia arousal. En el eje de la X hay una valencia positiva, placer, alegría, entusiasmo, negativa, displacer, miedo, ira. Entonces, esta propiedad es un elemento básico que comparte, está compartido por todas las emociones, ¿ok? Y esta experiencia afectiva, otra propiedad es el arousal, ¿cierto? Entonces el arousal es el disparo, mira que ahí presento como especie de un termómetro. Nosotros ahora mismo estamos en ondas beta, que son el número de ciclos, ¿sí?, de registros eléctricos. Recuerden que el cerebro es un globo eléctrico. Entonces, el número de ondas eléctricas en unidad de tiempo, esas son el mapeo cerebral
o son las ondas eléctricas que pasan por nuestro cerebro. Y por eso yo hoy en día en la psiquiatría, en la neuropsicología, puedo mapear el cerebro y tener una evidencia neurocientífica, así como tengo una evidencia cardiológica del corazón. Corazón, el electrocardiograma es un registro eléctrico. Acá no, acá vamos a tener un registro eléctrico, pero del cerebro. Es lo que los neurólogos le llamaban electroencefalograma. Acá se llama mapeo porque utilizamos software de tipo matemático para saber qué emoción y qué activación de dónde estás, si estás en beta o si estás en gamma. Si estás en gamma significa lo normal en beta es que tenga 14 hasta 21 ciclos por segundo y en gamma ya vas a estar, se aumenta y esa es la actividad simpática, se aumenta a 35 ciclos y decimos está en estrés. Esa es la evidencia científica del arousal o de la emoción que tenemos. Lo mismo que si vamos a relajarnos y nos relajamos, hacemos un mindfulness o una relajación, un yoga, vamos bajando el beta a alfa y ya vamos bajando esos 14 ciclos a 8, a 9 y hasta que vas bajando a titi delta, sueño superficial y sueño profundo. Esto es lo que llamamos el arousal, que hace parte de la activación de la emoción o la activación que le tengamos. Entonces son las dos propiedades, arousal y valencia. ¿Sí? Entonces, en esta parte hablamos también en la fortaleza de la neurociencia afectiva, hablamos del concepto de autoeficacia. ¿Sí? La autoeficacia son las creencias o las habilidades para tratar con las diferentes situaciones que se presentan, juegan un rol importante en la manera de sentirte respecto al objetivo de la tarea y es determinante para conseguir o no conseguir las metas en tu vida. Uno de los grandes gurús o de los padres del concepto de autoeficacia es el doctor psicólogo social Alberto Bandura. Entonces él nos habla desde el concepto de la autoeficacia que se necesita en la parte de la fortaleza del ser humano y es el constructo principal para realizar una conducta, ya que la relación que hay entre el conocimiento que son tus conocimientos, tus habilidades, y la acción, que es la práctica o la inteligencia práctica, estarán significativamente mediados por el pensamiento de la autoeficacia. Entonces, hoy en día, como fortaleza importante en ese constructo principal es la autoeficacia. Y lo otro es la indefensión aprendida, que el padre de la indefensión aprendida es el doctor Martin Seligman, ¿cierto? Que es el padre de la psicología positiva. Entonces, Martin Seligman habla de las fortalezas del ser humano y nos habla más o menos de unas 24 fortalezas de la psicología positiva. Y entonces él ahí nos habla el concepto de la indefensión aprendida, que es lo contrario al concepto de Albert Bandura de la autoeficacia. Entonces son dos conceptos importantes en fortaleza del ser humano. Pueden consultar las 24 fortalezas de Martin Seligman, donde tiene unos test muy importantes para establecer en los procesos de liderazgo y los procesos de psicología positiva. Bien, este concepto me gusta traerlo que como fortaleza, que es la autodisciplina. Entonces, la autodisciplina es la capacidad de avanzar, de mantenerte motivado y actuar independientemente de cómo te sientas. Cuando le preguntan a los líderes a nivel mundial en la revista Forbes, que es la revista de los multimillonarios, dígame los 5 hábitos por la cual usted es una persona de éxito o usted es un multimillonario. Uno de lo que te dicen es la disciplina. Entonces, la disciplina es cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer en forma repetitiva y el hecho de repetir es un hábito porque el hecho de repetir y repetir 21 días y después 42 se te forma un hábito y eso hace parte de la disciplina. O sea, la disciplina es que eliges una meta, encuentra una motivación, identifique el obstáculo, reemplaza los viejos hábitos y vas supervisando a través de una función ejecutiva que es la metacognición, que es el supervisor de tu conducta. Entonces la disciplina hace parte de la repetición de la repetición, te sientas bien o no te sientas bien, ¿cierto? Entonces ese es el concepto de disciplina, importante en la fortaleza. Entonces el repetir es la parte de la disciplina. Ahora, hay otro concepto importante cuando a mí me dicen, ¿cuál es la mejor versión que yo tengo que tener como persona? Yo digo, la mejor versión tuya son 4 variables. 1, tu conocimiento. 2, tu voluntad. Súmale el conocimiento y súmale la voluntad.
y me dicen, ¿qué es la voluntad? La voluntad se educa y parte de la voluntad es la disciplina. Ahora, ¿dónde está la voluntad? Aquí en la corteza prefrontal. Entonces nosotros educamos la voluntad haciendo ejercicios neurocognitivos a nivel consciente y desarrollamos la voluntad, que es lo que necesitamos nosotros para iniciar la acción y no quedarnos en intención. Entonces el conocimiento más la voluntad, más qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir, que es el propósito de la vida, lo sumamos y lo multiplicamos por la pasión. Entonces fíjense ustedes la pasión, que es la parte emocional, multiplica al conocimiento, a la voluntad y al propósito. O sea, prácticamente en el éxito es importante el componente de las neurociencias afectivas o la parte emocional. Bueno, para ir terminando, este es el síndrome del impostor, que es la incapacidad, es la sensación de que uno es falso. O sea, el impostor es que tú mismo no crees en ti. Es todo lo contrario a la confianza, ¿sí? Incapacidad de percibir el éxito propio y es una sensación de falsedad. Sientes que tú eres falso en los términos intelectuales y que va a ser descubierto en determinado momento. Entonces, 7 de cada 10 personas padecen de han padecido el síndrome del impostor en algún momento de su vida. Bien, terminamos con la parte de la comunicación y el liderazgo. En la parte de comunicación ya vimos el componente de las neuronas espejo, que es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tú tienes de ver la otra persona qué está pensando y qué emoción tiene. Entonces, el hecho de predecir todo eso es lo que hoy en día se ha estudiado como teoría de la mente. El componente importante neurobiológico de la teoría de la mente son las neuronas espejos. Entonces, las neuronas espejos fueron descubiertas en el año 96 en la Universidad de Parma, Italia, por Rizzolatti, cuando estaba haciendo un estudio en los miquitos chimpancés y estaba estudiando cómo se relacionan los chimpancés y en ese momento hace el descubrimiento de las neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo son las neuronas que se activan cuando se ejecutan una acción o estás observando la ejecución del otro. Ahí me está viendo el niñito que está observando al papá y el hecho de observar al papá, al niño se le activa las neuronas espejo y el papá está haciendo esos movimientos y se están activando también las neuronas espejo y es el componente, el mejor ejemplo es cuando uno bosteza. Cuando uno bosteza, hace una acción de bostezar, el otro imita esa acción y le da ganas de bostezar. Por eso hoy en día las neuronas espejo son el ladrillo. Cuando me preguntan cómo hago yo para transformar cultura organizacional o cultura de la seguridad y salud, yo digo que el ladrillo son las neuronas espejo, ¿cierto? Porque de acuerdo a cómo modeles tú la demostración, la importancia de la seguridad, que tú le des importancia, que demuestres seguridad, que seas consciente de tu responsabilidad en tu área, porque tú eres el dueño de la responsabilidad, eres el responsable de la seguridad de tu área, ¿cierto? Que seas coherente con el principio de la seguridad, con las políticas de seguridad, con lo que dices y lo haces. Y se encuentra una acción insegura, paralizas la máquina porque le falta una guarda. Entonces, eso es cuando hablamos de coherencia. En ese proceso, ahí se activan las neuronas espejo, por eso digo es el ladrillo, porque si tú vas a modelar, tienes que, lo que hace, lo tienes que hacer, lo que dices, lo tienes que hacer, porque en ese momento te vuelven un líder inspirador, motivador con el ejemplo. Entonces, el constructo del ladrillo de la cultura de seguridad son las neuronas espejo. Bueno, esta es la regulación emocional, ya se lo he dicho, es la adecuada gestión de las emociones propias y las emociones ajenas. Los procesos cognitivos, todo el procesamiento de la información que nosotros procesamos con los sensores externos más el sensor interno, que es la propiocepción, que es la forma como internamente están mis músculos, mis articulaciones, más la interocepción, que son mis vísceras, esos 7 componentes son los que nos llevan todo el proceso cognitivo y la parte cognitiva y la parte emocional. ¿Quién es huevo? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Podríamos decir que son inseparables, son circuitos neuronales distintos, pero son interdependientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es establecer un proceso cognitivo de motivación hacia el logro con un alto componente emocional. O sea, están interrelacionando
la razón con la emoción. Bueno, entonces la pregunta, cuando a mí me preguntan, y entonces la cultura de seguridad que tiene un alto componente emocional. Por eso gran parte de los accidentes, en todo lo que nosotros hemos encontrado, gran parte de los accidentes tienen un componente arousal, tienen un componente emocional. ¿Ok? Bueno, los mensajes son códigos verbales y no verbales, ¿sí? Y hay siempre en el mensaje de la comunicación de ese líder un emisor, un receptor. Recibo la información verbal y no verbal, y en el lenguaje no verbal encontramos expresiones faciales condicionadas, y entonces el rostro, en este caso, este es el doctor Paul Ekman, él es el que hace todo el estudio de la facie de las 6 emociones básicas. Se va a una tribu en Papúa, en Guinea, junto con su hija, y estudia las emociones básicas, que pregunta el examen, las 6 que aparecen ahí en el examen. Entonces, Paul Ekman nos habla que el rostro transmite 4 tipos de componentes. Entonces, en el caso nuestro, cuando hacemos, vamos a tener la fortaleza de nuestro liderazgo para equipo de alto rendimiento, hablamos mucho en el rostro de la parte rápida. Entonces, las señales rápidas son aquellas que hacen los 55 músculos en la cara, contraen los músculos faciales y determinan la expresión, y ahí tenemos los diferentes tipos de emociones que nos trajo Paul Ekman. Paul Ekman estudió todos esos 55 músculos del rostro para estudiar, se analizan la forma rápida, cómo cambian el contorno de los ojos, el orbicular de los párpados, que es un músculo, las cejas, el orbicular de los labios, y tienen una duración breve. Entonces son expresiones que nos trajo Paul Ekman, y ya tenemos expresiones como la felicidad, expresiones en la felicidad, por lo menos Paul Ekman nos describe, y por eso hay unos test que le llamamos los test de la mirada, donde son 30 miradas y tú tienes que identificar esa mirada, qué significa, si es una mirada de angustia, etcétera. ¿Pero por qué? Por todo el contorno de lo que tú ves. Entonces, por lo menos vemos aquí el concepto de felicidad. Se forman lo que nosotros conocemos como las paticas de gallo, que son todas las arrugas alrededor de los ojos. Entonces se forman cuando está feliz. Las mejillas se elevan, el músculo, los músculos malares se elevan en ese proceso de contracción, y el músculo, el movimiento de los músculos que mueven los ojos, miren ustedes cómo se mueve. Lo mismo en otro tipo de emoción, que el ojo pierde el enfoque, los extremos de los labios en los procesos de tristeza. Bueno, eso es lo que le queríamos decir en todo este proceso de cuáles son las fortalezas y cómo las neurociencias afectivas inciden mucho en el proceso de la fortaleza del liderazgo. Estos son nuestros libros, los que quieran, son 10 libros. Voy en mes y medio, estamos sacando nuestro libro número 11, que es sobre el concepto de bienestar laboral y felicidad. Ya los departamentos de gestión humana, no hablamos de departamento de talento, de recursos, el hombre no es un recurso, y ya hablamos de concepto de bienestar y felicidad laboral. En esos libros pueden escribir al 317-223-0117. Y bueno, gracias por todo. Soy Efraín Butrón Palacio, investigador, escritor, consultor en riesgo, apasionado por toda esta parte de las neurociencias aplicadas a la seguridad y nuestro modelo, que es Brain Safety. Este es mi canal. Por favor, aparezco Efraín Butrón Palacio. Acabamos de montar 2 videos para que ustedes lo puedan ver. Bueno, Oscar, por favor, vamos a pasar a la parte de evaluación post. ¿Te escucho? Gracias, doctor. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta son competencias interpersonales. A, autoconfianza y autocontrol. B, autoconciencia y motivación. C, conexión y habilidades sociales. D, todas las anteriores. E, A y C son ciertas. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan seleccionar la opción que consideran correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, autoconfianza y autocontrol, 8%. B, autoconciencia y motivación, 5%. Bueno. C, conexión y habilidades sociales, 4%. De todas las anteriores, 71%. E, A y C son ciertas, 12%. Cuéntanos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. La respuesta es C, conexión social y habilidad social. Son las competencias interpersonales.
Pasemos a la segunda, Oscar, por favor. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta de nuestro sondeo final. Oxitocina es el neurotransmisor. A, placer; B, felicidad; C, empatía; D, ninguno de los anteriores; E, todos los anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, placer, 17%; B, felicidad, 23%; C, empatía, 20%; D, ninguno de los anteriores, 6%; E, todas las anteriores, 35%. Ok, la respuesta es C, el neurotransmisor, que fue el que nos hizo falta en la pandemia, que nos aguantaron y estuvimos encerrados durante 3 años. El que afectó fue la oxitocina. Entonces, qué bien, aumentamos, se cumplió el objetivo del 8%, subimos un 20% empatía. Y por último, por favor, Oscar. Nuestra tercera pregunta, ¿son emociones primarias o innatas? A, tristeza y asco; B, sorpresa y enojo; C, alegría y miedo; D, todas las anteriores; E, A y B son ciertas. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, tristeza y asco, 3%; B, sorpresa y enojo, 1%; C, alegría y miedo, 22%; D, todas las anteriores, 61%; E, A y B son ciertas, 12%. Ok, cumplimos el objetivo, aumentamos un puntico. La respuesta es todas las anteriores. Recuerden, emociones positivas, alegría; emociones negativas, miedo, ira o tristeza; y sorpresa. Con las 6 hacen parte de las emociones innatas. Y cuando unimos esas emociones, salen las emociones secundarias: el estar tenso, estar nervioso, estar entusiasmado, estar alerta. Son emociones secundarias en ese proceso. Bueno, Oscar, yo pienso que cumplimos el objetivo. Les deseo un feliz de semana, que lo pasen agradable en unión de sus familias y que sean felices. Efraín les dice. Gracias, doctor Butrón, por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Bye, bye. En esta oportunidad los invitamos a participar de nuestro conversatorio Generación de Conocimiento y Acompañamiento Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, conversando con expertos. Se realizará el día martes 16 de abril desde las 8 de la mañana a las 11 de la mañana y pueden encontrar el enlace en la descripción en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros asistentes de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para ser un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego,
Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.